nos ha dado la vida eterna a través de Cristo Jesús. Así es de que, pues, bienvenidos todos ustedes, los por verles. Hermano Loreto, bienvenido, Dios lo bendiga. Qué bueno que ya anda por acá, por lugares sustitutos de su salida, y gracias a Dios que ya está. Hermanos, vamos a descansar en el Señor, porque hay veces que andamos todos acelerados, tenemos muchas cosas en que pensar, a veces nos cansamos, somos seres humanos y de alguna u otra forma en esta semana que ha estado transcurriendo pues hemos pasado por diferentes cosas, situaciones, problemas de salud, problemas con la esposa, el esposo, los hijos, en el trabajo, en la escuela, qué sé yo. Todo esto nos lleva a estar con una mente un poquito así inestable, pero llegamos a un buen lugar, hermanos, llegamos a un oasis donde usted y yo lo único que queremos es aprender la palabra de Dios para que Él, como nos dice el Salmo 23, nos va a llevar por esos lugares de delicados pastos y nos hará descansar. Así es que siéntanse en casa. Esperemos que en esta mañana nuestros corazones puedan recibir la bendición de la palabra de Dios, hermanos, y salir diferentes a como llegamos cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bien, vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y vamos a estar viendo algunas porciones de la palabra de Dios, hermanos, que nos van a guiar para entender el tema que sería una continuación de lo que en otros domingos nos ha permitido Dios compartir. Ahorita voy a hacer una pequeña recapitulación del tema, pero quisiera que por favor en Mateo capítulo 4 pusiésemos el entendimiento a esta lectura. Dice así Mateo 4, 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la Biblia, hermanos, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, obviamente en su humanidad, porque Cristo 100% hombre y 100% Dios. Dice la Biblia que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Cómo dice la palabra de Dios, hermanos? Lo repito, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, la parte más alta, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Obviamente vemos una parte aquí de la escritura totalmente distorsionada. Jesús le dijo, escrito está también. ¿Cómo, hermanos? Recordándonos uno de los mandamientos de Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, otra vez, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el resultado en el versículo 11 de esto que vemos aquí en Mateo 4, hermanos, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En Santiago capítulo 4, versículo 7 dice la escritura, someteos pues a Dios, resistir al diablo
y huirá de vosotros. Esta es una constante en la vida del cristiano, hermanos. Y el Señor Jesucristo en este capítulo de Mateo 4, nos está dando a nosotros la clave para mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo. El diablo, después de que el Señor ayunó 40 días y 40 noches, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el padre de la mentira, como usted quiera mencionarlo, porque en la Biblia lo menciona de varias formas, no se va a detener ni en lo más mínimo para afectar su vida espiritualmente hablando. No importa quién seas, si eres líder, no eres líder, maestra, maestro, no importa. El enemigo siempre va a estar buscando la ocasión para lastimar tu vida, para neutralizarte. Lo hizo con el Señor Jesucristo, hermano, no se detuvo. ¿Tú crees que se va a detener por ti y por mí? Mira lo que dice Efesios capítulo 6. Veamos ahí en la escritura. Dice, versículo 10. Estoy en Efesios 6, versículo 10. Les voy a pedir que si son tan amables me ayuden a leer del 10 en adelante. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Termina diciendo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hermanos, claramente la palabra de Dios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Las guerras que estamos lidiando o librando cada uno de nosotros son de carácter espiritual principalmente. Y en otras ocasiones les he mencionado que ciertamente el diablo es un oponente, es el enemigo, ¿sí? Pero también, hermanos, el pecado es otro enemigo, el sistema de este mundo es otro enemigo. Y en Romanos capítulo 8, por favor, veamos un poquito más. Dice ahí, Romanos capítulo 8. Nos vamos a brincar, por así decirlo, o a pasar algunos versículos hasta llegar al 5. Dice, 4 y 5. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Pueden leer el 5? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, hermanos, ¿qué dice? Y lo quiero subrayar otra vez, por así decirlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 2, hermanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pues si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esto dice, estos son hijos de Dios. Y por último, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, un versículo muy conocido. Juan 1. Dice en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12, hermanos, el parteaguas de la vida cristiana. Aquí es donde descansa nuestra confianza y nuestra fe. En la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la forma en la que llegó el Evangelio a tu vida y a mi vida. Porque cuando Cristo llegó a nuestra vida todo fue diferente. Es diferente, hermanos. Porque ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Si tú no entiendes esta parte, hermano, creo que estás cerrando. Es en este punto donde debemos descansar, hermanos. En el momento en que tú y yo reconocimos nuestra condición pecaminosa y decidimos hacer un alto en nuestra vida, eso se llama arrepentimiento, cambiar de actitud y reconocer que sin Cristo estamos totalmente perdidos. Pero Él nos amó y nos amó hasta el fin, hermanos. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Tú le recibiste? Cristo mora en tu corazón. Esto es importante, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y más adelante dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos versículos son necesarios, hermanos, para poder ligar el pensamiento del tema que estamos tocando o mencionando en Lucas capítulo 15. Vamos, por favor, ahí. Lucas capítulo 15. Estamos hablando de una parábola, como muchas utilizó el Señor Jesucristo, para enseñar una verdad profunda, para aclarar el panorama de alguna situación. Era lo que el Señor utilizaba en diferentes ocasiones acerca de las parábolas. Sí. Y en esta parábola estamos viendo la parábola del hijo pródigo, una figura de comparación, en donde el Señor, hermanos, trata de ampliar un panorama a todos los que en ese momento podían escucharle. Sí, de repente no se entendían algunas cosas, por más claras que éstas sean, pero el Señor siempre va a tener la respuesta ante las necesidades de cada una de las personas, a partir, insisto, de la necesidad más apremiante, que es que acepten a Cristo como su Salvador personal. De no hacerlo, la palabra no se va a entender, hermanos, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no las puede discernir, porque éstas se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Pero el hombre natural, antigua versión, el hombre animal, el hombre sin Cristo, por más que quiera entender la palabra de Dios, no la va a entender, porque necesita ver lo que sucedió en Juan capítulo 3, esto es con Nicodemo. Necesita nacer de nuevo.
Si la persona no nace de nuevo, es por demás que quiera meterse al hebraísmo, al griego, al arameo, al latín, y que profundice, y sí, se va a llenar de conocimiento. Sí, va a traer un conocimiento muy amplio, va a hacer una exégesis profunda y va a tener herramientas homiléticas y todo lo que usted quiera, hermano. Pero al final de cuentas, si no tiene a Cristo, no tiene absolutamente nada. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Cristo es la verdad, y su palabra es verdad. Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Pero, ¿saben, hermanos? Si una persona, insisto, no tiene a Cristo como su Salvador personal, no va a entender las cosas de Dios, porque éstas se han de discernir de una manera espiritual. Con esto no estoy diciendo que somos los más espirituales, estoy diciendo que estamos en una guerra. Vimos en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne. Vimos en Mateo capítulo 4, después de haber ayunado el Señor 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero la respuesta firme que dio el Señor, ¿cuál fue? Antes. Eso es. Escrito está. Esto es, hermanos, para el bien de nosotros, para que volteemos a ver dónde están las respuestas ante las situaciones que estamos enfrentando. Escrito está. La Biblia dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Creámosle a Dios, hermanos. Tenemos los elementos para poder estar firmes. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está la palabra de Dios, hermanos, completa, principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos todo el pensamiento de Dios. Pero ¿sabes qué? Muchas veces en esa guerra que estamos librando tú y yo, estamos muy débiles. Porque decimos creer en Dios, amén, pero no le creemos a Dios. Cuando Dios le llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Y dice que salió, obedeció, ¿sí? Y dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, hermanos. Hay una diferencia por esa palabrita. Muchos decimos creer en Dios, pero creerle a Dios es más diferente. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para cambiar tu vida? ¿Por qué no cambiamos entonces? ¿Te das cuenta? Es ahí donde tenemos que poner énfasis, hermanos. Así es de que la primera parte importante de una persona es que conozca a Cristo como su Salvador personal. Y una vez que entienda la palabra de Dios, prepárese porque va a venir esa guerra espiritual. Hermanos, cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, es un hijo del diablo, así lo dice la palabra de Dios. No quiero ser ofensivo, pero así dice. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Porque hay dos familias, ya lo hemos visto, espirituales, la familia del diablo y la familia de Dios. Y cuando una persona no es de la familia de Dios, pues obviamente es hijo del diablo. Y hace las obras del diablo y vive en sus delitos y en sus pecados y está atiborrado de todas estas cosas, no sabiendo que su alma va a esa condenación eterna. Pero a nosotros, hermanos, Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir y ahora somos sus hijos. Y ahora tenemos un enemigo que antes no teníamos, es el diablo. Por eso es que tenemos que estar firmes, reconociendo que hay una guerra espiritual, reconociendo que sin la palabra del Señor, hermanos, estamos totalmente acabados, por así decirlo. Entonces, el propósito de este mensaje es que despertemos, hermanos, despertemos del letargo espiritual en el cual a veces caemos constantemente por los afanes, por lo que hay en este mundo. Estamos hablando del hijo pródigo. Dice la Escritura
ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11, para contextualizar. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me tocan, y el padre le dio a los 2. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lean el 17. Hasta ahí, gracias. El título es Volviendo en sí. Hemos hablado, hermanos, de que cuando una persona está fuera de sí, puede ser por diversas circunstancias. Ya mencionamos problemas de salud, ya mencionamos problemas de droga, de un accidente, alcohol, muchas cosas ya mencionamos al respecto, cuando está fuera de sí. Pero también mencionamos que cuando una persona se enoja, está irritada, esa persona va a actuar ¿cómo? De la misma manera, va a actuar fuera de sí. Por eso es que cuando tengamos algún tipo de conflictos, hermanos, cuando estemos molestos, apliquemos la palabra de Dios, hermanos, a nuestras vidas. La blanda respuesta, ¿sí lo saben? Quita la ira, mas la palabra áspera, en el argot mexicano, ¿cómo diríamos esto, Héctor? Digo, hay frases que utilizamos. La Biblia lo dice. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así como buenos mexicanos, ¿sabes? Decimos algunas frases o dichos. Exacto, no le eches más leña al fuego. Pero resulta que en el momento del conflicto, hermanos, en lo último que pensamos es en ese versículo, ¿sí o no? Porque queremos solucionar las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, con nuestra inteligencia. Cuando el Señor nos dice estas palabras para que cuando estemos ahí, nos tomemos de la palabra de verdad, la apliquemos. Ahora, hermanos, recuerden, no es que digamos, somos los más espirituales. No se trata de eso. Se trata de aplicar los principios de la palabra de Dios a mi vida. Todo, dice la Biblia en Santiago, hermanos, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Sí dice así la palabra de Dios? Y para que yo pueda ser hacedor de la palabra, ¿qué quiere decir, hermanos? Pues obviamente que la tengo que practicar. Que si la Biblia me dice perdona, ¿qué tengo que hacer? Si la Biblia me dice ama, si la Biblia me dice soporta, si la Biblia me dice olvida lo que queda atrás y extiende a lo que está delante, y sucesivamente, hermanos, no se trata de oír, se trata de aplicar la palabra de Dios. Y ahí están los conflictos a veces, hermanos. Dice, todo hombre sea pronto para oír, ¿te acuerdas? ¿Qué más? Tardo para hablar y tardo para airarse. Es ahí, hermanos, es ahí donde Dios nos quiere. Entonces, cuando una persona está irritada, está fuera de sí. Si tú estás molesto, molesta, triste, y cuando tengas que tomar algunas decisiones, créele a Dios, esas decisiones van a ser equivocadas. No, Dios no se equivoca, tú y yo sí nos equivocamos. ¿Por qué nos pone a la mesa su palabra y nos dice, hey, medítalo, razónalo, porque si no estarás fuera de sí? Hermanos, otra cosa que nos hace estar fuera de sí, ¿qué creen que es también? Pues llanamente podemos decir que el pecado. Ahora, cualquier tipo de pecados, hermanos. Para Dios no hay pecado chico, ni pecado grande. Sí, hay pecados que son, vamos a decirlo así, como el adulterio, súper escandalosos. Sí los hay, hermanos. El asesinato y cosas así, como el rey David, ¿se acuerdan?
Él en un solo momento y en cascadita, su vida espiritual, después de ser un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, en cascada se vinieron todos sus problemas. Y tan solo por no permanecer firme, entendiendo que era el momento en el que los reyes salen a pelear la buena batalla. No era tiempo de quedarse ahí, hermanos, viendo el Netflix. No era el tiempo de quedarse ahí con las redes sociales. No era el tiempo, hermanos, de estar dormidos en nuestros laureles. Era el tiempo de pelear la buena batalla, de ponerse toda la armadura, no a mitad, no unos elementos solamente. ¿Tú crees que un soldado va a salir a pelear con sus botines puestos nada más? Tiene que ir con todo su equipo. De otra manera va a ser presa fácil de los ataques del enemigo. Y es lo que estamos viendo, hermanos. Entonces, tenemos que escudriñar nuestra vida y darnos cuenta cómo está la situación. El pecado, hermanos, el pecado también nos hace estar fuera de sí. Cuando una persona está viviendo en pecado, cuando un cristiano está viviendo en pecado, esto lo hace estar fuera de sí y va a cometer no uno, sino muchos errores. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees, hermano? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, absolutamente nada puedes hacer. Y dime tú si no es una gran ofensa, después de que el Señor te ha dado todo a partir de la vida eterna, a partir de la salvación, dime sí o no es una gran ofensa que tú y yo muchas veces le demos la espalda al Señor. Claro que sí. Después de que Él se entregó por nosotros, se dio por nosotros, y luego nosotros endurecemos nuestra cerviz como el pueblo de Israel, no una, sino varias veces, hermanos. Y ahí está Dios mostrando su amor y su paciencia y su misericordia, extendiéndonos su diestra para levantarnos una y otra vez, porque así es nuestro Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, pero hay una parte esencial que tú y yo debemos poner en práctica. Porque no podemos vivir una vida derrotada, sino debemos de vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. En esta parábola, hermanos, ahí es donde estamos, les mencionaba que es un cuadro de los atributos de nuestro Dios soberano. Porque aquí vemos que el Hijo le pide sus bienes, va y los despilfarra, ¿verdad? Dice, lo malgastó, vivió perdidamente. Y los hijos se equivocan, los padres nos equivocamos muchas veces, ¿sí o no? Pero Dios nunca se equivoca, hermanos. Por eso, en esta parábola, si estamos hablando de una comparación de los atributos de nuestro Dios, Dios nunca se equivoca. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Pero vamos un poquito más adelante. Vimos a algunos errores, ¿sí? Errores u horrores que cometemos de padres a hijos, esposo, esposa. Y uno de los que yo me quedaría con ellos es cuando no tomamos en cuenta a Dios, hermanos. Sí podemos venir a la iglesia, sí podemos cantar, sí podemos ofrendar, podemos hacer muchas cosas, pero no tomamos en cuenta a Dios. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Vimos también que este joven empezó a experimentar lo que el mundo ofrece al por mayor. ¿Sí? Acuérdense, Santiago capítulo 4, ¿lo pueden buscar? ¿Qué dice, hermanos? Estamos recapitulando un poquito. Santiago 4:4. Búsquenlo, por favor. Hay veces que necesitamos hacer algunas preguntas para que la audiencia les ayude un poquito, hermanos. ¿Qué dice?
Dice que este joven, hermanos, una vez que tuvo en sus manos el dinero que no le costó, fue y vivió perdidamente. La pregunta es, ¿cómo se vive perdidamente? ¿Es alguien que está fuera de sí? No tiene la cordura, no tiene el razonamiento apropiado y por eso sus decisiones van a ir de mal en peor, porque está fuera de sí. Y obviamente no quiere nada con Dios. Cuando una persona no quiere nada con Dios, hermanos, es ahí un problema muy serio. Ya empieza a estar fuera de sí. Es alguien que se deja llevar por este mundo y vive desmedidamente. Yo me pregunto, ¿cuántas personas hoy, hablando de hermanos, hermanas, jóvenes, cuántos hoy viven así, perdidamente? Sí, hermanos, gracias al Señor tenemos la salvación que no se pierde. ¿Estamos de acuerdo? La vida eterna y la salvación en Cristo Jesús no se pierde. Yo estoy seguro de mi salvación. ¿Y tú, hermano? ¿Estás seguro, hermano? No dudes, no titubees. Porque ese es el problema que hay en algunas iglesias, doctrinalmente hablando. Dicen que la salvación se pierde y eso es un error terrible. Dios no miente. Yo soy su hijo eternamente. La salvación no se pierde, hermanos. No se pierde. Si batallamos en la vida cristiana por no tomar en cuenta a Dios. Acuérdense, en esta historia, mejor dicho, en la parábola del hijo pródigo, encontramos la voluntad permisiva de Dios y la voluntad directiva de Dios, o viceversa. La voluntad directiva, lo que Dios quiere para mi vida, para tu hijo, para su hija, y lo que Dios quiere es lo mejor, hermanos, ¿sí o no? Pero a causa de las cosas que nos agolpan, como el pecado, el sistema del mundo y otras cosas, y además por nosotros estar dormidos, es ahí donde se vienen en cascada muchos problemas, pero Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, porque somos sus hijos, hermanos, y Él lo ha prometido, y cuando Él promete, Él cumple. El problema está en nosotros, que no hemos querido tener un compañerismo más palpable, por así decirlo, con nuestro Dios. Lo conocemos como nuestro Dios y Salvador, ¿sí? Pero ¿lo conoces más allá de esto? ¿Qué tanto nos sumergimos en su palabra? ¿Qué tanto nos metemos a la oración? ¿Qué tanto nos metemos a considerar la importancia de la iglesia, hermanos? ¿Qué tanto nos metemos a considerar la importancia de ministrar, de servirle a Él? ¿Te das cuenta? O sea, no nada más es decir, ok, el Señor me salvó, amén, por eso, y somos sus hijos. Pero ahora viene una parte muy importante que te corresponde a ti y a mí. Hermanos, y cuando se sirve a Dios, se sirve por agradecimiento. ¿O no, hermanos? Por eso estamos aquí, porque queremos servirle, porque queremos avanzar con su ayuda. Pero ¿cuántos viven hoy perdidamente por no tomar en cuenta a Dios? Y para excusas, hermanos, hay muchas, ¿sí? Si hablamos de excusas para cuando de nosotros como padres hacia los jóvenes, porque nosotros mismos a veces decimos, bueno, pues es que ellos son jóvenes, tienen derecho a divertirse, nosotros ya vivimos. ¿Te acuerdas de esas excusas? ¿Sí? ¿Qué más, hermanos? Los padres a veces a los hijos, en lugar de hermanos, de mantener firme una instrucción bíblica, soltamos esa rienda y empiezan ellos como caballos desbocados a tomar malas decisiones, ¿sí o no? Porque resulta que nosotros decimos, es que ya están lo suficientemente grandes, o yo ya les enseñé, ellos saben lo que hacen, y cosas por el estilo son las que a veces nos llegan a nuestro pensamiento. ¿Y sabes qué? Eso es una excusa. Eso es una excusa para no mantenerte firme y saber que estás soltando la rienda. Y saber que te están tomando ventaja. Eso es lo que sucede. Y los hijos son muy listos, hermanos. Siempre van a buscar sacar una ventaja, ¿sí o no? Coloquialmente hablando, dicen que le calculan ellos el agua a los frijoles, ¿verdad? Saben a ver hasta dónde llegas. Son muy listos, hermanos. Pero a veces nosotros por no batallar. Ahorita las redes sociales ya hemos hablado mucho, yo creo que no soy el único que menciona las formas en las que ahora para tranquilizar a los hijos, ¿qué es lo que tenemos que darles, hermanos? Su biberón. ¿Cuál es, hermana Poli? El celular, ¿verdad? Ese es su biberón, su tablet,
sus aparatos, ¿sí? Porque si no le da su biberón, ¿qué pasa? Bueno fuera que nada más lloraran. Bueno fuera. No, todavía hasta patalean, hasta agreden, insultan, ¿sí? Pero porque no queremos batallar, por eso nos es más fácil soltarles el biberón. Y es por lo que estamos viendo, hermanos. Ahora, no son mentiras. Si ustedes quieren hablar de estadísticas, vámonos a las estadísticas también. Las familias hoy en día se están desintegrando constantemente y mucho tiene que ver las redes sociales. Mucho, de veras. A través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, somos bombardeados de una manera terrible que a veces le creemos más a la televisión, a las redes sociales, a las fake news, que a la misma palabra de Dios. ¿Cierto o falso, hermanos? Ahorita estamos más metidos en eso. Como la semana antepasada les decía que andaba Jaime Maussan con sus 2 marcianitos, ¿verdad que sí? Y todos ahí volteando a ver a los marcianitos estos. Hermanos, qué tremendo. Sí. Así es de que nosotros también impulsamos muchas veces a que tomen malas decisiones. Ellos tienen que vivir su vida, etcétera, etcétera. Así es de que, hermanos, todas estas cosas nos tienen que llevar a pensar claramente en lo que estamos haciendo. Veamos ahí en la escritura, si son tan amables. Dice ahí en el capítulo 15, versículo 14. Vemos ahí el 14, hermanos. ¿Lo pueden leer, por favor? Ayúdenme. Y cuando todo... A esto yo le llamaría el costo de la factura. El costo de la factura. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque lo que el hombre siembra, eso sin duda, eso sin duda va a cosechar. Y este joven, este muchacho, se creyó más listo que su padre y no lo es. Se creyó el sabelotodo y no lo es. Se creyó autosuficiente y no lo es. Y porque se creyó de esa manera y estuvo fuera de sí, vivió perdidamente. Pero entonces llegó, ¿qué, hermanos? Llegó la factura. Y créelo, esa factura muchas veces va a llegar a nuestras vidas, por lo que sea. ¿Sí? Es más, mira, por decirte un ejemplo, si tú y yo no cuidamos nuestra salud, al tiempo va a llegar ¿qué? Va a llegar nuestra factura, ¿sí o no, hermanos? Ahora, tú y yo sabemos que dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Porque no es mío. Pero como no lo hacemos, vivimos de una forma desmedida en muchas ocasiones, pero llega la factura y ahí es donde hubiera. Pero ¿por qué esperar a lo hubiera, hermanos? Si ahorita en proceso es cuando debemos de ser sabios con la ayuda de Dios. Entonces, la factura llegó, el costo de la factura para este joven fue terrible, hermanos, porque dice la palabra de Dios, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, sí, porque creía que el dinero lo era todo, hermanos, pero el dinero así como viene, así se va, no importa cuántos tengas. Y si tienes, administralo, sé buen mayordomo, porque hay vacas gordas y vacas flacas, ¿lo crees? No es malo tener recursos, hermanos, dinero. Lo malo es descansar en ellos, ya lo hemos dicho. Y este muchacho descansó en los recursos que tenía, y así como los tuvo, así los malgastó. Y cuando vino una gran hambre, comenzó a faltarle, y ahí vino la factura, hermanos. Cuando todo lo hubo malgastado, malgastó el dinero. ¿Qué más malgastó este muchacho? Ayúdenme. ¿Qué más malgastó? ¿Qué? ¿Alguien dijo? ¿Juventud? Su vida. La malgastó. El mundo que te siembra muchas veces, tú vives la vida como tú quieras. La vida es una y hay que vivirla. No, hermanos. La vida se vive únicamente en Cristo Jesús.
Fuera de Él no se vive. Muchos jóvenes a veces nos critican a nosotros que llegamos al Evangelio ya de cierta edad, ¿verdad, Héctor? Nos critican. Y luego, Héctor, ¿cuál es la frase que utilizan? ¿Te acuerdas? Tú ya lo hiciste, tú ya viviste, ahora queremos experimentar, dicen los muchachos, hermanos. No tienes idea de lo que estás hablando. Y ojalá puedan ver estas grabaciones los jóvenes, porque no están aquí, pero ojalá las puedan ver. No tienes idea de lo que estás hablando. ¿Crees que si porque andábamos fuera del Señor vivimos? No, no vivimos. Era echar a perder la vida. Era vivir una vida hueca, sin propósitos, sin convicciones. Y nada podía llenar ese vacío, pero solo Cristo lo llenó. Y es diferente. Pero si te quieres echar un clavado a la basura, allá tú. Va a llegarte la factura, tarde o temprano. No tienes que andar en las cosas de este mundo. Lo sostengo. Porque de esa vana manera de vivir nos rescató el Señor. No tienes que deleitarte en las cosas de este mundo. Es basura, créelo. Te va a dar una alegría superficial, efímera. Pero después va a llegar la factura. Créele por favor al Señor. Esos son los dardos de fuego del enemigo que está ahí bombardeando tu vida y hacer mella para que entonces comas pan de dolores más adelante, porque llega la factura. ¿Cuántos padres no están comiendo pan de dolores actualmente? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Hermanos, dice, comenzó a faltarle, todo se acaba, hermanos. ¿Sí o no? Todo se acaba. Pero él lo tenía todo con su padre. Y vimos que por necesidad, hermanos, a veces la necesidad también se arrimó con una persona para que le diera trabajo. ¿Sí? Hermanos, con Dios lo tenemos todo, amén. Absolutamente todos. Algunos pueden decir, no, hermano, yo no tengo dinero. ¿Y qué crees, hermano? Yo tampoco. ¿Y cuál es el problema? Teniendo sustento y abrigo. ¿Qué dice eso, hermana? Otra vez, teniendo sustento y abrigo. Nada más 3 convencidos. Teniendo sustento y abrigo, muy poco convencido el asunto. Pero no hay problema, hermano. Sí, es convicción personal. Yo diría teniendo sopa y frijoles, démosle gracias a Dios. Sí. Teniendo un techo donde resguardarnos, démosle gracias a Dios. Teniendo una ropita viejita, aunque tú quieras, démosle gracias a Dios. Dice mi mamá, te lo dan, póntelo, hijo. ¿Sí? Démosle gracias a Dios. Veas, hay personas haitianas, a veces los veo muy seguido ahí en los cruceros, personas haitianas. Personas de otros lugares, en pleno sol, hermanos, con bebés, vendiendo o pidiendo una ayuda por unos chiclitos ahí. O sea, a veces no valoramos lo que tenemos, de veras, somos tan ingratos con el Señor. Esa gente, esas personas están sufriendo ahí, no tienen dónde resguardarse, por lo menos de las inclemencias del sol, que a todos hemos visto cómo ha estado la situación. Y ahí están, hermanos, y ahí están. Yo digo, y cuando quieran ir al baño, y cuando quieran, y pensar un poquito, hermanos, a veces ayuda a valorar lo que tenemos, hermanos. De veras, a veces somos muy especiales nosotros, ¿verdad? Este muchacho lo tenía todo, pero pues ya vimos la factura. Algunos dirán, hermano, yo no tengo dinero. No necesitas el dinero para ser feliz, necesitas a Cristo en tu vida y se acabó. Con Cristo estamos completos. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que necesitamos, hermanos, nada más. Y si Dios va a proveerte más, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a entrar, créelo, por añadidura. Pero tienes que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. No hemos entendido que
Él nos ha hablado de las riquezas que son inciertas, entre otras cosas. ¿Cuál fue lo que, hasta dónde llegó el muchacho, hermanos? ¿Hasta dónde fue donde tocó fondo? ¿Qué dice la escritura ahí en el capítulo 15, versículo 16? ¿Lo pueden leer? Hermanos, eso es, yo le llamaría tocar fondo. Yo te hago una pregunta. ¿En algún momento de tu vida en el cristianismo has tocado fondo? ¿Por causa del pecado, por causa de los problemas, por causa de algo? ¿En algún momento has tocado fondo? ¿Te sorprenderías que yo te dijera que yo sí he pasado por eso? Porque a veces ustedes piensan que los que estamos al frente no tenemos ningún problema, que no tenemos guerras, luchas. Tenemos, hermanos. Pero ¿qué crees? La lucha que yo estoy librando no es la misma que tú estás librando. Cada quien tiene una guerra que está librando. En similitud, sí, es una guerra espiritual, pero no estás pasando lo que yo estoy pasando, ni yo estoy pasando lo que tú estás pasando, pero Dios sí sabe lo que estamos pasando, y Él es nuestro ayudador, y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él sí puede sacarnos del lodo cenagoso de la desesperación, ¿lo crees? Es ahí donde tiene que descansar nuestra fe y nuestra confianza. Sí, el hijo pródigo se fue, pero ¿cuántas veces tú y yo hemos fungido como un hijo pródigo también? Si te das cuenta de esto, nomás verlo a él y analizarlo y decirlo y juzgarlo, mira qué mal muchacho. Pero tú y yo como hijos, ¿cómo hemos ido con el Señor? No una, sino muchas veces, que le hemos dado la espalda, que hemos dudado de Él, que no le creemos a Él, que hemos, hermanos, renegado de Él en ocasiones. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto le dieron chancla a sus hijos alguna vez? La chancla veloz. ¿Sí? ¿Le dieron ustedes a sus hijos? ¡Qué pecadores! ¡Qué bueno, hermano! No detengas la vara al muchacho, corrígelo antes que te avergüence, dice la Biblia. Pero sabes, hermano, a veces nos equivocamos también. Porque en el desahogo de las personas que quieren corregir supuestamente a sus hijos, lo único que están haciendo es proyectarse. No digo que sea tu caso, hermano, o sea, no lo digo. ¿Sí? Pero hay veces que lo que hacemos nomás es descargar nuestro coraje y nuestra frustración en lugar de ejercer una verdadera disciplina. ¿Sí? ¿Sabes que con golpes no se arreglan las cosas, hermano? ¿O sí? Muchos creen que a golpe y porrazo se arreglan las cosas, que a golpe y porrazo se educan a los hijos. No es así. Sí hay que darles disciplina, hermano, lo sostengo, porque el padre que ama lo disciplina. Sin embargo, esto va más allá. ¿Sí? Va más allá. No solamente es tratarlos a palos, sino es darles un vivo ejemplo de que Cristo vive en nosotros. Y es lo que tiene mayor peso en la vida de las personas. No por lo que tú digas, sino por lo que tú y yo hacemos. ¿Sí se entiende, hermano? ¿O no se entiende? Y volviendo en sí, versículo 17. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí, hermano, yo ruego a Dios que te ayude y que me ayude a volver en sí. Porque muchas veces nos toca estar en una posición fuera de sí, por lo que sea, por ese pecado que te está afectando, ¿sí? Por ese trabajo, por ese esposo, por esa esposa, por esos hijos. Hay situaciones que te hacen estar fuera de sí, pero mira, dice la Biblia que este muchacho, volviendo en sí, empezó a hablar consigo mismo, empezó a razonar. Y ahí está la palabra importante, empezó a razonar. Empezó a hacerse, a mirar en retrospectiva y decir: espérate, ¿qué hice para empezar? Si con él lo tenía todo, no me faltaba absolutamente nada. Pero por una terquedad
o por una idea equivocada que vi en alguien o alguien lo sembró, no lo sé. La Biblia dice que las malas amistades, complétalo. Las malas amistades pudren las buenas costumbres. Corromper es algo parecido a podrir. ¿Sí? Las malas amistades. ¿Y sabes qué a veces hacemos? Como padres, dejamos que nuestros hijos anden con malas amistades. Y es lo que sucede, hermano. Digo, ¿para qué andamos buscándole la vuelta si tú y yo sabemos que les hemos soltado la rienda muchas veces, todo por no querer batallar? Y es preferible que ahorita, ¿dónde están, hermanos? Ahorita, ¿dónde están los muchachos? Daniel, ¿dónde están? ¿Dónde están ahorita los muchachos? Si no están buscando las cosas de Dios, ¿qué están buscando? Y no salgas con que, yo en mi casa leo la Biblia, en mi casa, no es suficiente, hermano. Dios nos ha dado su iglesia para congregarnos, amén. Y te puedo mencionar sin fin de pasajes de la importancia que es congregarnos. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Pero dicen, no, es que no hace falta, no es importante, créele al enemigo entonces. Y cuando venga entonces la factura, vas a estar llorando. Y nos va a dar mucha tristeza. Este joven empezó a razonar, es como hacer un alto y hacer una autoevaluación. Esto sería, hermanos, un punto de retorno, ¿sí? Lo que hizo el muchacho. Volviendo en sí, ¿recuerda? Se paró firme, dijo, ¿qué está pasando? Miró en retrospectiva. Ahí está el punto de retorno. Lamentablemente muchos deciden seguir así de largo, hermanos, de larguito, ¿sí? Es como cuando vas en la carretera, Antonio, y de repente se te fue la brújula y dices, aquí era el retorno, y a veces los retornos están muy lejos. Ya me ha pasado mucho a mí, eso me pasa. En una ocasión veníamos de Reynosa y el hermano Oscar confió en mí, y bueno, pues ya han pasado varias cosas, ¿verdad? Pero el hermano confía en Dios y en mí. Una vez le ponché 2 llantas nuevitas, caí en un bache, 2 llantas. Y en esa ocasión, llévatelo, ya iba por otro lado, hermano. Yo por ahí en la plática se me acabó el camino. Ya cuando le dije, hermano, como que ya no conozco aquí, dice, sí, yo tampoco. Me perdí. Y el retorno, hermanos, está muy lejos, muy lejos. Así sucede, hermanos. Muchos tienen un punto de retorno como este muchacho y volviendo en sí, pero muchos deciden seguirle hasta que topas. Versículo 18, hermanos. ¿Qué dice? Por favor, ya casi estamos avanzando. Hermanos, ahí nos plantea la solución. Vean el punto de retorno. Dice la Escritura una vez más, me levantaré e iré a mi padre y por supuesto y en obvias razones le diré, Padre, ¿qué cosa? Diría el salmista, contra ti solo he pecado, porque nuestras ofensas principalmente son para nuestro Dios, hermano. A Él ofendemos, a pesar de que Él nos ha amado y nos sigue amando. He pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. Nos plantea una solución, ¿sí? Pero, hermanos, ahí solamente vemos eso. Es decir, me levantaré, dijo ahí el muchacho, e iré a mi padre. Esto nos habla de que ciertamente vemos el retorno, pero lo está contemplando. Es decir, no basta con decirlo o pensarlo. Se tiene que dar el siguiente paso. Muchos de nosotros nos quedamos ahí nada más. Es como si yo te dije hace un momento que tenemos la solución a nuestros problemas y es la palabra de Dios. ¿Y cuánto lo creen? Pero hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, hermanos, porque créelo, cuando viene la tentación, cuando vienen los problemas, en lugar de acudir a Dios, acudimos a no sé qué. Y seguimos batallando constantemente. Entonces el muchacho dice, me levantaré y iré a mi padre. Perfecto. Pudiéramos aplaudirle en el buen sentido. Decir, bien, eso es. Vamos.
Pero si se queda solamente en un prospecto, ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve si ahorita tú vemos lo que Dios dice y decimos, oh, gracias al Señor, sí, aquí voy a corregirme, sí, así voy a pedirle perdón a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, oh, sí, tengo que ponerme a cuentas con Dios. Y si todo eso lo vemos ahorita, pero saliendo de aquí seguimos igual, es lo mismo, solo quedó en un pensamiento, en una planeación, en un prospecto, me levantaré e iré a mi Padre, ¿sí? Hermano, se necesita dar el otro paso y cuesta, por supuesto. Versículo 19, ¿qué dice? Y el versículo 20 también. En esta parte de esta parábola, hermanos, nos lleva a un clímax escritural que dice la palabra, y levantándose. Esto es, hermanos, la acción al momento. Y levantándose, ¿sí? Vino a su padre. Vemos al hijo que arrepentido le confiesa lo que su padre ya lo sabía, porque el Padre Celestial todo lo sabe. ¿No lo crees, hermano? Eso que tú estás pensando, ya lo sabe. Esa crítica constructiva hacia un servidor, ya lo sabe. Eso que estás ahorita tejiendo en tu mente y en tu corazón, ya lo sabe. Sí, ya lo sabe, hermano. Porque aún no está la palabra en mi boca y aquí que tú lo sabes todo. Nuestro Padre Celestial lo sabe todo, en lo absoluto. Y Él sabía lo que este muchacho en un inicio iba a acontecerle. Padre, dame todo. Hijo, no está bien lo que estás haciendo. Mira, eso no te conviene. No, pero es que ya soy joven y yo necesito vivir mi vida. Hijo, pero es que no es así. Mira, yo por experiencia. Y empezó a razonar con él, pero el muchacho no entendió. Órale, vete, vete. ¿Cuántos padres, hermanos, por temor a que sus hijos se vayan, doblan las manitas? ¿Les ha pasado, hermanos? ¿Sí les ha pasado? Porque los hijos amenazan y luego dicen, ¿qué cosa? ¿Eh? ¿Me bloqueas o qué? ¿No? ¡Me voy de la casa! ¿Sí así dicen o no? ¿O estoy equivocado? ¿O nomás a mí me pasó? Sí, hermanos, a la edad de 7 u 8 años más o menos, José Enrique, así, me acuerdo de él, estaba bien rellenito. Y alguna circunstancia pasó en mi casa, que es su casa, y me dijo así, me voy de la casa. ¿Cómo ven al muchachote? Hermanos, me levanté de la mecedora y abrí el portón de par en par y le dije así, perdón por las palabras, lárguese. Y se me quedó viendo. Le digo, ya, lárguese. Mi ropa, no tiene ropa aquí, lárguese. A ver quién lo atiende. Volteé a ver a Dulce, ¿cómo creen que estaba? Así compungida. Casi le salían ya las lágrimas. Yo nomás le hacía que aguantara, pero yo por dentro me estaba desgarrando también. Y le dije, ya, órale, vámonos de aquí. Ay, muchacho, salió. No, pues ya se imaginarán Dulce más así. Los hijos no saben lo que duele, hermanos. No sé describir ese dolor, no lo sé. Pero duele, ¿verdad, hermanos? Dice, me está partiendo en dos. Me duele en el alma. No lo entiendo, pero duele. No es como que me duele la pierna, pero duele algo, ¿sí me explico? Duele algo. Y se fue. Y para calmar un poquito a Dulce, le digo, espérame. Y ahí voy detrás de él sin que me viera. Y ahí lo voy vigilando. Y se fue a un campo. Y ahí estaba pateando piedras ahí. Y de repente como que hizo clic. Y ahí viene el monillo. Y que le corro rápido para sentarme otra vez en la mecedora. Ya llegó con otra actitud. Me dijo, perdóname, papá. Obviamente, hermanos, hay que abrazarlos. Hay que besarlos.
hay que decirles, hijo, te perdono, no lo vuelvas a hacer. Pero muchas veces no somos así, hermanos. Este muchacho llegó arrepentido, confiesa su pecado, el padre ya lo sabía. Y por último, vemos ahí en el versículo 22, ¿qué dice? Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, dice la escritura, a regocijarse. Vemos el contentamiento del padre cuando su hijo regresa al buen camino. Qué precioso episodio vivimos muchos cuando nos bautizamos, hermanos. Amén. Porque ese fue el primer paso de obediencia. Cuando yo lo hice, al menos en mi caso, recordé el pasaje de la Escritura cuando se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, ¿recuerdan? Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. El Padre se goza cuando sus hijos le obedecen. Si el hijo se va, duele. Pero cuando el hijo regresa, ¿hay gozo en el Padre por haber regresado al buen camino? Claro que sí. ¿Cuántos se han alejado ya de las cosas del Señor, hermanos? Que sutilmente se fueron poquito a poquito, con las mentiritas así piadositas. ¿Sí? No te vas a alejar de la iglesia de un día para otro, créelo. No va a ser así. No te vas a alejar de las cosas de Dios de la noche a la mañana. No es así. Va a ser poquito a poquito. Basta con que alguien te diga una mentira de otro. Basta con que alguien te diga, mira, el hermano Manolo es así de feo. ¿Sí? Bueno, sí estoy feo. Basta con que algo suceda, hermano, para que poquito a poquito empiece a minar tu vida el enemigo, porque no estás metido en la palabra, porque no estás metido en la oración, porque no estás poniéndote toda la armadura. Por eso es lo que va a pasar, va a suceder, y no estoy siendo de esos que profetizan y dicen cosas así. No, sencillamente que separados de Dios nada podemos hacer. Y si quieres probar ese camino, allá tú, porque Dios no quiere. Dios quiere que sigas con tu familia, amén. Dios quiere que avances otra milla. Dios quiere que no te rindas. Dios quiere que no sueltes el arado. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero el mundo nos está abrazando de tal manera que está destruyendo las familias, está destruyendo los ministerios. Porque no estamos entendiendo el pensamiento de Dios. Sin embargo, gracias a Dios porque Él tiene los brazos abiertos, hoy y siempre. Hoy y siempre. Dice Proverbios 14:12. Dice ahí, un pasaje, está fuertito, hermanos. Hay camino que al hombre le parece derecho, sí, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que yo creo que es, ¿verdad? Dice, es por aquí. Dios dice, no es por ahí, no es por ahí, te estás equivocando, estás cerrando. Ahora el Salmo 32:9, dice la palabra: ¿qué dice, hermanos? Son palabras fuertes, sin duda, pero ¿lo estoy diciendo yo o lo dice la palabra de Dios? Así habla de David, ¿sí? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno,
porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Con el Padre, hermanos, estamos totalmente seguros, porque Él provee todo lo que necesitamos. Y yo pregunto, ¿lo crees o no lo crees? Porque esa sería tu decisión y mi decisión. Hermanos, yo estoy convencido que si yo me suelto de la mano de Dios, todo se viene abajo. Estoy convencido de que si empiezo a dejar que el enemigo empiece a minar mi vida con esto, poquito a poquito, recuerda, no es de golpe. Deja de leer tu Biblia. Digo, no es un consejo. No es un consejo, o sea, te estoy hablando como desfiguradamente. Deja de leer tu Biblia, sarcásticamente, si quieres verlo así. Deja de leer tu Biblia para que veas lo que va a pasar. Deja de meditar en ella. Deja de orar, de platicar con Él y decirle todas tus necesidades y tus cargas. Deja de hacerlo. Mira, deja de venir a la iglesia. ¿Sí? Deja de venir por lo que tú quieras. Porque no hubo 16 de septiembre, porque no hubo Navidad, porque lo que tú quieras, deja de venir a la iglesia. Que a propósito, nuestro motivo es Cristo. De reunión es Cristo. Él es el Señor, amén. Él es el Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Pero si tú quieres venir o dejar de venir, éntrale. Éntrale, o sea, es tu decisión. Yo no voy a decirte más que lo que la Biblia enseña y en amor en Cristo te voy a exhortar. Te voy a decir, mira, esto es lo que Dios dice. ¿Le crees? Porque si no le crees, entonces tú tienes un problema. ¿Se entiende, hermanos? Entonces deja de venir a la iglesia y vas a ver cómo tu vida se va a caer a pedazos. No, no es una amenaza. Es porque el mundo así es. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese brillo en tus ojos, hermano, cuando dejas de leer, de orar, de congregarte, ese brillo en tus ojos se va a opacar, se va a apagar y te vas a quedar ciego y vas a tener esa vista muy corta y entonces vas a comer pan de dolores en tu vida y con tu familia. La pregunta es, ¿quieres vivir así? Éntrale. Pero si no, ríndete hoy al Señor. Vamos a orar, por favor. En actitud de oración, hermano, yo no sé lo que esté pasando por tu mente, mucho menos por tu corazón. Y créeme, esta semana ha sido difícil para mí también. Pero tengo dos opciones, rendirme o seguir peleando la buena batalla. Y yo quiero seguir peleando la buena batalla. Y si hablamos de rendirnos, me voy a rendir ante mi Dios. Voy a caer de rodillas, como dice aquel precioso canto. Póstrate al Señor. Póstrate ante el Señor. Y esto es reconocer nuestras flaquezas. Esto es reconocer nuestra posición de que sin Él no podemos absolutamente nada. Pero es una decisión personal. No estoy apelando a tus emociones, a tus sentimientos. Somos seres emocionales. Estoy apelando a que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y en tu corazón. Y si hay algo que tú consideres que eso te está afectando, ponlo en las manos de Dios. Pídele perdón. Pídele que te ayude. Pídele que ya basta. Que entre más nos movemos como ese aguijón, cuando le dice al apóstol Pablo, dura cosa es te dar cosas contra el aguijón. Entre más te mueves, más te pinchas. ¿Sí? Te mueves, te pinchas, te lastimas, así es. ¿Por qué no decirle al Señor que nos ayude en estos momentos a cambiar mis actitudes, a reconocer que yo he fallado y que necesito hacer cambios? Pero es decisión personal. Yo no voy a obligar a nadie, no tengo ni la facultad, ni el poder, ni mucho menos. Solamente la palabra de Dios, es su Espíritu Santo el que te puede guiar y el que te puede ayudar. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, hermano Manolo, ore por mí porque yo necesito seguir adelante? ¿Habrá alguien? Amén, amén, amén. Gracias a Dios, amén, amén, amén.
pudiera decirte, pasa al frente, y en ocasiones es bueno, yo lo he hecho, créelo. Ahora, si alguien quiere pasar, está en toda libertad de hacerlo. Mas, sin embargo, yo te diría, pídele al Señor que te ayude a cambiar, que me ayude a cambiar. Gracias, hermanos. Gracias. Póstrate ante el Señor. Ríndete ante Él. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el que nos da la sabiduría de lo alto para tomar sabias decisiones. ¿Sabes? Con Él estamos completos. Lo tenemos absolutamente todos. Solo tenemos que descansar en Él. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude de una forma individual, porque todos lo necesitamos. Padre eterno, primeramente perdónanos. Perdónanos porque te fallamos. Desde un pensamiento, desde una mala acción, mala actitud. Perdónanos. Por favor, creemos lo que tu palabra nos dice, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú nos dices, Padre, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará bendita misericordia. Te ruego que ayudes a mis hermanos que están tomando una decisión. Por favor, Señor, ayúdanos a corregir las deficiencias que seguramente tenemos. Me incluyo, Padre. Por favor, guíanos. Nuestras familias son importantes. La iglesia es importante. Tú eres importante, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría entonces para seguir adelante. Y de una manera muy especial te estoy pidiendo, Padre mío, que atiendas la súplica de mis hermanos que están orando. Tal vez algunos no están orando. Tú sabes el motivo, pero yo te ruego también por ellos. Algunos están luchando. Dales victoria, Señor. Bendice a sus familias, a sus esposos, esposas, sus hijos, sus trabajos. Padre mío, queremos poner todo en tus benditas manos y a la vez darte las gracias por amarnos de esa manera, con amor eterno, Señor. Pedimos todo en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden pasar, vamos a seguir adelante. Hermano Enrique.